Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. En tal forma vamos a hablar hoy del perfil de Jesús de Nazaret, con unas connotaciones bien especiales que tenemos que tener presente. Tal como lo indica el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne. El Verbo habitó entre nosotros. Y al hablar del Verbo se hizo carne, pues debemos entender es que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre, eso es lo que significa el Verbo se hizo carne. Y claro, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, el enviado, el que ya las Sagradas Escrituras desde Génesis 3:15 Dios había prometido a la humanidad de un Mesías, el Hijo de la Simiente. Y a través de la historia se ven grandes prefiguraciones, especialmente Moisés, David y otros, como prefiguraciones de Cristo. Abordar a Cristo Jesús o Jesús de Nazaret es lo que hacemos todos los días. Cuando examinamos la palabra, cuando la estudiamos, cuando la entendemos, cuando la practicamos, cuando hacemos nuestros devocionales, cuando hacemos una charla en familia, cuando hacemos una charla en la iglesia, cuando hacemos una predicación para la comunidad, para la iglesia, es decir, en todo momento estamos hablando de Cristo Jesús. Pero esto es tan amplio, este tema, tan amplio. Hay un texto muy actual, un lenguaje muy claro, realmente muy claro, es bastante amplio el libro, y es la Cristología de Samuel Pérez Millo. En ese libro encontramos todo lo que corresponde a Jesús de Nazaret con sus dos naturalezas, completamente Dios y completamente hombre. Pero hoy vamos a hablar algunas connotaciones que a veces ya las hemos aprendido, pero qué bueno poderlas compartir de igual manera con usted, amigo oyente, en Fuego AM. Cordial saludo, Marcelita me está acompañando hoy, está conectada por este medio virtual, y bueno, qué agrado, Marcelita, poderte saludar. Lastimosamente no estoy allí en los estudios de Fuego al lado de mi esposito, pero bueno, aprovechando también estas herramientas digitales que tenemos en esta época y acá para hablar de este tema tan importante como es perfiles de personajes bíblicos y nada más y nada menos del personaje de personajes, el centro de nuestra vida, el centro del cristianismo. Jesús de Nazaret. Así que súper invitados a que estén ahí conectados de este tema, porque como ya lo hemos dicho, este programa lo desarrollamos de manera muy fluida, charladito, hablando de todas esas cosas bonitas para resaltar de la persona humana como tal. Sí, Marcelita, gracias. Como la notan, está un poco afectada la garganta,
Pero bueno, ahí estamos porque es algo de mucha gratitud para mí y sé que para Marcelita también poder, como ella lo dijo, charlar, especialmente hoy en este programa, hablar de Jesús de Nazaret. Y hay mucho para hablar de lo que fue la infancia de Jesús, su adolescencia. Ahí no sabemos más hasta que Él se presenta en el Jordán, donde es bautizado por Juan. Pero hay muchas cosas que debemos compartir y conocer de Jesús, especialmente en su niñez, en su adolescencia y luego en su ministerio terrenal. Jesús es un nombre muy común, aún en el Nuevo Testamento, pero especialmente en el Antiguo Testamento. Yeshua. Y él nace en este pueblo de Nazaret, en donde ya había sido profetizado el lugar. Y esa ciudad de Nazaret, claro, hoy es, quienes han ido y conocen, es una inmensa ciudad hoy. Pero para la época de Jesús era una aldea. Sin embargo, allí fue donde nació María, la mamá de Jesús. Jesús de Nazaret, allí estaba, pero él nace en Belén, por lo que ya conocemos, la profecía, y por el censo que se celebró. Y desde luego que José también estaba allí, en esa ciudad. Es una ciudad, ya lo habíamos dicho, de aproximadamente unos 146 kilómetros desde Nazaret hasta Jerusalén, y de ahí de Nazaret hacia la parte norte, el mar de Galilea, donde hay muchas ciudades donde el Señor estuvo allí, y me imagino que también estuvo allí cuando era niño, unos 8 o 9 kilómetros, muy cerca realmente del mar de Galilea está Nazaret. Lo que conocemos, especialmente por la profecía de Zacarías, de Miqueas, Sofonías, y los salmos. Jesús nació allí en Nazaret, ya estaba profetizado que nacería de una virgen, y ya estaba profetizado que era el Mesías, de tal manera que ese, digamos, rol social, como podemos hoy decir, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, pues ya era una palabra que se había indicado desde el Antiguo Testamento y que allí sería en donde estaría el Mesías. La parte, digamos, histórica muy compleja, porque en esa época pues estaba el Imperio Romano reinando por medio de su emperador, Augusto. Y los emperadores, como eran los reyes de la época del mundo, muy fuertes, muy duros. Y digamos que en la historia se indica del edicto de Augusto para que se fueran a censar o a inscribirse en el censo, y por ser en Nazaret muy más cerca a Belén, pues allí fue donde ellos tuvieron que inscribirse en el censo, y allí es donde nace Jesús. La historia está en el cumplimiento de la profecía, como dije, desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer, y todo lo que se profetizó a través de los salmos y todas las prefiguraciones de el Antiguo Testamento, como indiqué, el caso de Moisés especialmente, el caso de David, se ha hablado muchas veces también de Daniel,
y se ha hablado de otros personajes que eran como prefiguraciones de la venida del Mesías. Entonces, digamos, la historia, lo que debemos recalcar, amigo oyente, es que es en Jesús de Nazaret está la historia de la salvación de la humanidad. Eso no lo podemos olvidar, tenemos que tener claridad. La historia de Jesús de Nazaret es la historia del Dios creador, la historia del pueblo de Israel, la historia de la iglesia, la historia de la salvación, la historia del reino de Dios, la historia de la eternidad. La cultura, amigo, era el momento más difícil que podía existir en el imperio y en la época de Jesús. Por eso, Dios, en su soberanía, en su presencia y en su omnisciencia, que Él lo sabe todo, fue el momento en que en esa crisis que se vivía en el Imperio Romano y el pueblo de Israel que había perdido su identidad como pueblo de Dios, pues llega el Mesías. Entonces, la parte cultural es bien complicada de entenderla y demanda mucha sociología histórica, porque el pueblo de Israel, hay que decirlo así, perdió totalmente la identidad con Dios. No solamente que las 10 tribus del norte habían quedado arrasadas en el año 722, en todo lo que era ese reino del norte, sino que también en el año 586 también fue destruido el templo de Salomón, las murallas y la ciudad. Esas cosas tremendas. Pero vino un periodo intertestamentario y se podría pensar que allí iba a haber un surgimiento en el remanente que salió de Babilonia a Jerusalén y que el pueblo estaba a la espera del Mesías. Y realmente lo estaban los mismos sacerdotes, especialmente el grupo de los fariseos y el grupo de los saduceos. Pero las cosas del pecado del hombre y del alejamiento de Dios y de la pérdida de identidad del pueblo de Israel lo rechazaron. Entonces esa parte cultural podemos resumirla que el pueblo de Israel para la época de Jesús había perdido su identidad como pueblo llamado por Dios, como el pueblo para ser ejemplo de todas las naciones. Y ahí es donde está Jesús de Nazaret, el Mesías, que vino precisamente a instaurar el reino de los cielos. Bueno, Marcelita, te escuchamos. Sé que este tema te apasiona mucho y cuando hablábamos de pronto de cambiar el tema, nada mejor que hablar precisamente hoy, vísperas de unas fiestas que se celebran producto de las costumbres y tradiciones de los pueblos, pero mejor hablar de Jesús de Nazaret, Marcelita. Sí, sin duda, lo habíamos pensado hablar también, pues, a vísperas de esta celebración del Halloween, haber hablado, pues, como de ello, pero bueno, seguimos con el estudio de perfiles de personajes bíblicos y pues en el orden que llevábamos, pues será el turno para nuestro Señor. Jesús de Nazaret y poder analizar un poquito también, porque como dice Juan, o sea, esto hay libros enteros, tomos enteros de que estudian la vida de Jesús, a Jesús como Dios, Jesús como persona que vivió entre nosotros. Y bueno, pues es que, Dios mío, o sea, hay tanto, tanto de Jesús
él nos enseñó tanto, o sea, ya Juan pues mencionó la parte histórica, también el entorno cultural en el que él nació, en el que él creció. Sabemos que no fue una época fácil, estaban pues bajo el Imperio Romano, todo lo que pues ellos vivieron de persecución, de salir de un lugar a otro, aún de cuando estaba en el vientre de la mamá, pues todas estas situaciones, pero sabemos que ahí estaba la mano de Dios también, guardando y pues obrando para que el propósito que Dios tenía desde un principio se cumpliese. Entonces, digamos que de Jesús, pues es que de él hay mucho que hablar, pero pues también uno diría, pues es que a la final es Jesús, es el Hijo de Dios, es perfecto, todo tiene él, o sea, sabio, todo, o sea, yo creo, una de las oraciones que por lo menos en lo personal yo le hago al Señor es, enséñame a callar cuando tengo que callar, pero enséñame también a hablar cuando lo tengo que hacer y hacerlo sabiamente. ¿Por qué voy? ¿A qué voy con esto? Pues porque Jesús cuando tenía que callar, callaba. O sea, muchas veces iban los fariseos y los maestros, le tendían trampas para buscarle como la caída y él callaba. U otras veces también les decía las cosas contundentemente. Sí, entonces uno, Dios mío. Entonces, sabiduría, pues por supuesto, él era es muy sabio, fue muy sabio para tratar todos los asuntos cuando se acercaban a él y le hacían preguntas para hacerle, digamos, alguna trampa o algo, él tenía la respuesta indicada. Pero cuando vemos de Jesús todo esto que él respondía, pues había algo elemental y es que él mantenía en oración con el Padre, mantenía la comunicación con el Padre. Entonces, él es uno de los ejemplos que nos da de cómo nosotros como hijos de Dios podemos llevar a cabo el propósito que Él nos ha entregado. Y es que no podemos sin mantener una vida de oración. O sea, la verdad, eh, no sé, como a veces dice Juan, cómo puede haber cristianos que no oran, que no leen la palabra. Pues realmente o sea, no, porque es que el mismo Señor Jesús nos entregó el ejemplo y nos dejó el ejemplo. Dicen las escrituras, dicen los evangelios que él madrugaba o estaban en algún encuentro o estaban en alguna jornada que había hecho y dice, y se apartaba a un lugar solitario, ¿sí? Entonces él mantenía una vida de oración, o sea, era obediente al Padre, a lo sumo, porque aún en el momento más oscuro, es cuando va allí allí a este Monte de los Olivos y le eleva esta oración al Padre. Le dice, sí, te es posible. Entonces, obediente, obediente a lo sumo, sencillez. O sea, Jesús nos enseñó la sencillez, la humildad. Sí, cuando hablamos de la humildad y recuerden que la humildad no es si vivo en estrato -1 y los estratos 5 entonces son orgullosos. No, eso no tiene nada que ver. La humildad es tratar a las personas con respeto, es no creerme algo mayor de lo que soy o menos de lo que soy. La humildad, y Jesús nos enseñó la humildad, el amor, el respeto, el acoger a las personas, el tratarlas con dignidad. Jesús nos enseñó eso, nos enseñó el trato digno a las personas. Por eso cuando dicen algunos de estos movimientos ideológicos, que la Biblia, que machista, que esto y que aquello, pero Jesús fue uno de los que levantó y restauró y empoderó a la mujer. Con él, habían muchas mujeres en en el ministerio que lo acompañaban, que servían, que lo apoyaban económicamente. O sea, él restauró la dignidad de la mujer cuando esta mujer, cuando le iban a apedrear, él se paró en medio de estas personas y de la mujer y lo impidió. Entonces, él
o sea, un hombre totalmente justo, alegre, alegre, no me acuerdo el versículo que habla también, pero Jesús era una persona, por supuesto, que compartía con sus discípulos, que se alimentaba, dice que cuando resucitó, estaba, no me acuerdo si Juan lo tiene presente, que les estaba preparando como un asado a los discípulos, imagínense, qué maravilloso esto. Entonces, de Jesús podemos aprender muchísimas cosas, porque a veces la gente dice, no, es que Jesús era Dios y para él era más fácil, pero dice que él vivió entre nosotros, vivió, vivió como uno de nosotros y no pecó. Entonces, para ello, pues por eso mantenía también una vida de oración y de comunión con el Padre, porque él no fue tentado, porque él no se dio, él no pecó, él se mantuvo puro, él todo el tiempo hizo la voluntad del Padre y nos dejó el ejemplo. Entonces, no tantas cosas que rescatar, que mencionar de Jesús, de la persona como tal, ¿sí? Porque pues aquí estamos analizando como en esta primera parte lo personal de Jesús, Juan. Sí, excelente porque has hecho referencia a esas características personales de la humanidad de Jesús de Nazaret, Señor y Salvador. Y lo que tú hablabas de la paciencia, de la humildad, de esa alegría que radiaba en él. Y también debemos, digamos, resaltar dos características que era, en primer lugar, también lo que es la autoridad. Miremos nomás el pasaje en donde Jesús estaba con los doctores en el templo, hablando, y los mismos doctores de la ley estaban asombrados de la sabiduría de Jesús con 12 años y ellos se preguntaban, ¿de dónde has sacado tanta sabiduría? Es la autoridad. Hay otra característica muy importante que también es, digamos, la parte de la paciencia, digamos, como, como ser humano, como Dios hecho hombre. Y la paciencia sí que la vemos en toda su vida pública y en el suplicio que él tuvo que sufrir desde que lo flagelaron, le pusieron una corona de espinas. Bueno, toda esa paciencia de amor por cumplir es la misión que le había encomendado el Padre Celestial. De tal manera que todas esas características personales, como el caso de la sencillez, la modestia, la autoridad, la sabiduría, la paciencia, la tolerancia, la valentía, la determinación y la empatía y la comprensión, son elementos que debemos tener muy en cuenta y que ojalá ahora al final pudiéramos retomar estas características personales de la humanidad de Cristo, el Hijo de Dios, pues también para nosotros vivirla. Por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Y por eso es que tenemos que entender muy bien realmente lo que es, digamos, el ministerio de Jesús. Y siempre hay un versículo que siempre me llama la atención, y es de Filipenses 2, del versículo 10 al 11, ¿no? En donde dice que para que el nombre de Jesús, vuelvo acá, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ojo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos y en la tierra. Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos. Sigan conectados. Ya regresamos con más información sobre el tema. Háganos saber sus inquietudes sobre lo expuesto e inscríbanse. Regresamos en esta segunda parte del impulso, hablando hoy de Jesús de Nazaret. Y qué bueno esta charla que estamos haciendo con mi esposa Marcela. Hay una oyente, hermana María
Adelaida nos hace una pregunta y es con relación a la fecha del nacimiento de Jesús, si realmente se hizo en diciembre o no. Bueno, este es un tema bien interesante. Por ahí tenemos en mi canal, tengo una explicación sobre los calendarios. Voy a resumirle, hermana, rápido. Para la época de Jesús no existía el calendario que hoy tenemos nosotros, que es el gregoriano. Para la época de Jesús existía un calendario que se llamaba juliano. Y para esa época, en verdad, solamente habían 10 meses. Pero los hebreos se guiaban por el calendario hebreo, que era de 360 días. Pero la fecha en que realmente registran los grandes historiadores del nacimiento de Jesús no fue en diciembre. Se dice que pudo ser en el mes de 15 de septiembre en adelante al 15 de octubre, que es la época en que están en verano, porque en diciembre es bastante el invierno muy crudo, muy fuerte, mucha nieve, de tal manera que los pastores para esa época de invierno no salían a pastorear los rebaños, estaban con sus rebaños en casa, pero el texto nos habla que los pastores estaban cuidando sus rebaños. Pero qué bueno poder algún día hacer un programa, pero yo tengo uno en mi canal, Juan de Jesús Sánchez, que hablo de los calendarios y del nacimiento de Jesús. Luz Marina, gracias por su mensaje. Saluda también a Marcelita. Otras personas están también indicando que el programa es excelente, hablar de nuestro Señor y Salvador Jesús. Bueno, pues es bien interesante, Marcelita, hablar de Jesús. Y hay tanto tema que uno no sabe cómo, o como que en este momento uno dice, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pero bueno, Marcelita tiene organizadas las ideas. ¿Qué seguimos hablando de Jesús en este perfil? Sí, digamos que hay un versículo en la Biblia que nos orienta también mucho en la parte de cómo Jesús vivió también como uno de nosotros y está en Hebreos 4:15 que nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, imagínense, este versículo es demasiado profundo, demasiado, o sea, nos enseña muchísimo también en el entendido de que el Señor Jesús nos entiende, por eso cuando venimos a Él, por eso a Él podemos venir y contar todo en oración, me siento así, me pasa esto, aquello, porque Jesús vivió muchas cosas, sí, o sea, Él nos fortalece y nos entiende. Por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ¿sí? Porque dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, este versículo dice mucho, porque dice según nuestra semejanza. O sea, él en su persona, él sufrió muchas cosas y tentaciones, ¿sí? Pero él las venció porque él no pecó. Hebreos 4:15. Por eso en algún momento alguien decía, yo le decía, no, mira, es que nosotros debemos pues realmente llevar una vida de testimonio, que no sé qué, y esta persona pues que ya se suponía que llevaba tiempo en el Evangelio me respondió, ay, es que Jesús era Dios. Entonces, yo, pero pues es que Jesús vivió como uno de nosotros y él venció y él nos dio el ejemplo. Entonces, a veces las personas se escudan, no, es que Jesús es Dios y Jesús era Dios y por eso él no pudo vencer, no, o sea, él vivió como uno de nosotros y nos enseñó para que nosotros también podamos vencer las tentaciones, podamos vencer esas cosas que nos llevan a pecar y alejarnos de Dios. O sea, Jesús tuvo una voluntad propia. Dice Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús nos da ahí el ejemplo también de cómo él, o sea, dejó a un lado su propia voluntad
por obedecer y que se cumpliera la voluntad del Padre. Sí, entonces acá también encontramos cómo el Señor Jesús nos da este testimonio. Dice que él crecía, que ese versículo, pues por lo menos es uno de los que yo uso mucho cuando mis niños estaban pequeños, y es que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. O sea, sí dice que para con los hombres, o sea, es porque también él lleva una vida de dignidad, una vida justa, una vida correcta ante Dios, pero también ante los hombres. Lo veían, lo respetaban porque era un hombre, porque era un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no sé, Juan, si quieras complementar ahí algo. Sí, Marcelita, bien interesante lo que nos ha indicado. Y claro, por eso, tanto en el credo niceno como el apostólico, como el de Atanasio, hay estas palabras de que Dios, bueno, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, Él tenía toda la divinidad del Padre, pero también tenía toda la humanidad del hombre. Y por eso, para resaltar algunas características, digamos, sobrenaturales, para distinguirnos de nuestra humanidad humana que somos pecado, Jesús, completamente hombre, no tenía el pecado, porque la diferencia es que Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Al ser concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, es distinto a como hemos nacido nosotros y como concebían desde Adán y Eva en adelante. Y lo que nos estaba diciendo Marcelita me da paso para precisamente recalcar, amigo oyente, que toda la divinidad del Padre está en el Hijo, como la divinidad del Hijo está en el Padre. Es lo que se llama esa plenitud de Dios en el Hijo. Y también hay que resaltar que hay unos atributos propios del Padre que también están en el Hijo. Y son los atributos de poder todo, es decir, la omnipotente, todo lo sabe, lo que es la omnisciencia, y todo está en todos los lugares, que es la omnipresencia. Entonces, toda esa naturaleza divina de Dios está en Jesucristo, pero toda su naturaleza humana es la misma naturaleza nuestra, solo que Él, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, por eso es el unigénito, Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, Él no tenía pecado. Y me llamaba mucho la atención el versículo de Marcelita que siempre tomó para educar a estos dos varones hermosos de Dios. Y Dios te bendiga, Marcelita, porque lo hiciste con toda la sabiduría de la palabra de Dios y lo sigue haciendo. Pero es muy importante resaltar que Jesús, y tenemos ese registro bíblico, y ya lo había dicho, es cuando Él tiene esa conversación en el templo con los doctores de la ley. Él tenía 12 años. Y los mismos doctores estaban asombrados de la sabiduría y se preguntaban de dónde ha sacado esta sabiduría. No la tenían ni siquiera los eruditos. Esto para indicar y de pronto aconsejar y tener mucho cuidado, mucha sabiduría en mucha literatura que hay, que Jesús después de los 12 años se los llevaron a estudiar a la India y que ya aprendió toda una cantidad de la cultura hindú. Eso realmente es solamente producto de los razonamientos de algún sector, de algunas personas, o de la misma experiencia, o incluso de una suposición, algo subjetivo. Pero Jesús todo lo sabía. Ahora, que Él
Leyó las escrituras, claro, las leía para enseñarlas, para discipular, para compartir la palabra de Dios. Y esto es muy importante entender. Y hay toda una serie de dones, perdón, de atributos, dones no, atributos, que se llaman en la doctrina los dones comunicables o transferibles. Entonces, por ejemplo, la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia no la tenemos nosotros, no nos puede comunicar, pero sí el amor de Dios, la misericordia de Dios, la piedad de Dios, la gracia de Dios son comunicables. Y por eso es que precisamente eh, acá tengo otro versículo, se me fue. Bueno, es donde, es Romanos, no lo tengo acá, es donde se dice, y si somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Entonces Pablo está diciendo, miren, nosotros gentiles somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo. Y coherederos con Cristo es que somos hermanos porque somos hijos de Dios, así como Dios es hijo, unigénito, sin pecado, concebido. Nosotros que hemos sido concebidos con pecado, por eso es que Cristo muere en la cruz, para que nosotros, que somos pecadores, cargara todos nuestros pecados. Y por eso es que somos coherederos con Cristo. Y esto es muy importante porque somos hijos de Dios. Y aquí está el desarrollo de Juan en el versículo 12, en donde se dice que somos hijos de Dios o es hijo de Dios el que ha recibido a Dios y el que ha creído en Él, en su ministerio. Marcelita. Sí, definitivamente el Señor Jesús, la misma historia, los hechos y demás han confirmado la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Los hechos, igual ahí lo dicen, los hechos de los apóstoles, todo una persona tras otra, fueron confirmando lo que Él hizo, la existencia de Él y por supuesto la existencia de nuestro Señor. O sea, Jesús de Nazaret fue nuestro Salvador, nuestro Mesías, vivió en esta tierra como uno de nosotros, como lo decíamos, pero también, por supuesto, con su naturaleza divina. De eso no debe cabernos ninguna duda, ¿sí? Porque los hechos, la historia misma lo ha confirmado, por más que buscan. Década tras década, cada época, desvirtuar la existencia de Jesús, la existencia del Dios de la Biblia. Al contrario, los mismos hechos lo confirman sí, y confirman lo que dice la palabra de Dios. Y en cuanto a Jesús, o sea, me gusta que los oyentes también se queden con estos versículos en cuanto a su vida como persona en medio de nosotros, porque reitero, o sea, a veces las personas, o sea, dicen que les cuesta dejar el pecado, que les cuesta obedecer a Dios, porque es que, o sea, sí, que porque somos humanos y que obviamente tenemos una naturaleza pecaminosa, pero que ya no somos esclavos de ella, porque el mismo Jesús nos trajo libertad de la esclavitud del pecado y él mismo nos da testimonio de ello. O sea, dice en Hebreos 5 7 al 9 y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, o sea, Dios, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5 7 9. Tremendo pasaje, tremendo versículo, de verdad que nos muestra y que es lo que quiero como por lo menos en mi parte recalcar. Con esa parte de perfil de personal de Jesús que nos enseñó la humildad, la sencillez, la obediencia, la sabiduría, la paciencia, el gozo, por supuesto, también la tristeza. Recordemos ese
pasaje famoso donde dice que Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Claro, por supuesto, hay un montón de interpretaciones de biblistas y demás, pero si el Señor nos dejó ahí esa parte, su propósito también tendrá. Digo yo, Lina Marcela, o sea, también Él nos enseña esa parte sensible de nosotros como personas, de dolernos ante la situación de alguien. O sea, el Señor Jesús nos enseñó también la responsabilidad, el servicio, la generosidad, ¿sí? O sea, Él nos enseñó, o sea, cuando rescata, o sea, la justicia, o sea, cuando estaban dando las ofrendas y Él ve que los que tenían dinero iban y dejaban las monedas, dejaban su ofrenda y la mujer que no tenía nada, o sea, un Dios, un Señor justo también, o sea, Él nos enseña todo de cómo debemos comportarnos en esta vida, donde dice que no hagan a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Ahí lo dice en la palabra. Son no son dichos de personas X por ahí, no. O sea, son dichos que el Señor Jesús nos enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo, el amor, el respeto por el otro, el perdón. Pues sí, cuando la deuda, el que le perdonó la parábola del Señor, que le perdonó la deuda al uno y que luego el otro no, entonces también nos habla de esa clase de justicia, de la administración. Él también nos habla de ser buenos administradores. O sea, es que Él nos deja todo, o sea, todo está ahí en la Biblia, de ser, de las esposas, de los esposos, de cómo tratar a los demás, o sea, ahí está todo. Todo lo tenemos. Y en Hebreos, Hebreos es un libro muy espectacular que también nos habla de todas estas características de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el autor de Hebreos recoge muy bien toda esta parte, tanto divina como humana, de Jesús, que nos da ese panorama. Del perfil de él, no solamente como Dios, porque claro, pues uno dice es Dios y pues es Dios y está sobre todo, pero cuando yo ya voy y lo que leí atrás de que vivió como uno de nosotros y que no tenemos otro sumo sacerdote que se pueda compadecer de nosotros, sí, pues imagínese, Jesús fue avergonzado, fue vituperado cuando lo escupieron, o sea, de pronto cuando alguien se siente avergonzado por algo, Jesús nos entiende porque él fue avergonzado, él fue rechazado por sus propios hermanos, por su propia familia. Sí, por su propio pueblo fue rechazado. Entonces Jesús vivió todas las cosas que nosotros como humanos podamos enfrentar, que nos pueden doler y que Él realmente, como dice el autor de Hebreos, nos entiende completamente porque el Señor Jesús, Él vivió, o sea, eso no se les puede olvidar. Él vivió como uno de nosotros, solamente que no pecó. Gracias, Marcelita. Tenemos por aquí una inquietud de nuestro hermano, a ver, esto viene fuego, Jason Hospitia. Y no, y es bien interesante, hermano, la pregunta. Dice, cuando Jesús estuvo en la tierra fue 100% hombre, 100% Dios, solamente 100% hombre. Bueno, digamos, las Sagradas Escrituras no hablan de porcentajes. Los porcentajes son cuantificaciones que de pronto nos sirven para, digamos, ilustrarnos. Pero la Biblia lo que habla con relación a Jesús, y por eso enumeré el credo de Niceno, el credo apostólico y el credo de Atanasio, es que hablan de que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Entonces, hablar de porcentajes a veces no. Hablemos de la plenitud, que ese es el término que habla las Sagradas Escrituras. Aquí hay otra oyente que nos dice, buenas tardes, una pregunta. La Biblia dice que hay un solo Dios. La pregunta es, ¿en el cielo está el Hijo y también el Padre, o hay un solo Dios? Pues mire, hermana, en la última parte usted indica, hay un solo Dios, y eso es lo que nos enseña la doctrina de la Trinidad, que Dios es uno solo. Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña, en Hechos de los Apóstoles,
no estoy mal, es el capítulo 1, versículo 2, que Jesús, después de resucitado y haber estado 40 días con los apóstoles, fue al Padre. Y hay otros versículos, no recuerdo, que habla que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, digamos, pensar en este momento que nosotros vamos a llegar al cielo y vamos a encontrar a las 3 personas, pues las Sagradas Escrituras no lo dicen, pero sí lo que nos dice la Sagrada Escritura es que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de tal manera que cuando estemos en la eternidad, como nosotros vamos a ser cuerpos glorificados, porque vamos a morir en Cristo, pues vamos a estar en la eternidad, es en la presencia del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, gracias al hermano Alberto Garay, a Raúl Luna y a todos los que estuvieron en Facebook y en YouTube. Bueno, tenemos aquí todavía un minutico. Marcelita, hagamos una aplicación. Nos queda un minutico. Un minutico, bueno, Jesús, Yeshua, que es más el nombre hebreo, es nuestro ejemplo a seguir, nuestra ancla. Los invitamos a que profundicen en estos temas, en estos versículos, que igual ustedes pueden volver a escuchar el programa porque queda en la plataforma de YouTube, en Facebook, que medite sobre esos versículos, que profundice, que lea los evangelios con la ayuda del Espíritu Santo para que asimismo su alma y su espíritu sean fortalecidos y digan: Jesús nos dio el ejemplo, o sea, porque hemos hecho análisis de personajes, de David, de Salomón, de hombres que no tenían naturaleza divina, por supuesto, pero que Dios precisamente a través de ellos nos fue enseñando y nos fue anunciando cómo debía un hombre vivir, ¿sí? Confiado y con su fe puesta en Dios. Y viene Jesús, que es realmente quien nos enseña de cómo debemos comportarnos, cómo debemos dirigirnos por esta vida, y que es posible con la ayuda del Espíritu Santo, pero sin oración y comunión con Dios, eso no va a ser posible. Así que sigamos ese ejemplo de Jesús de vivir una vida de oración y de intimidad con el Padre. Gracias, Marcelita. Y tenemos aquí un comentario de nuestra hermana María Elena Ladino. Ella dice: buenas tardes, doctor Juan y Marcelita. Excelente programa para mí, de mucha edificación, bendición y aprendizaje, ya que soy alumna de la Escuela de Teología y Pensamiento. No me pierdo un programa. Dios los bendiga por ser instrumentos en las manos de Dios. Gracias, hermanita. Eso es lo que queremos nosotros, por la gracia de Dios, ser instrumentos en las manos de Dios y compartir la palabra o la enseñanza que hemos recibido de gracia. Y entonces también, como dice el texto, de gracia lo damos. Bueno, muy importante la conclusión o la aplicación. Lo que sí quiero dejar de pronto bien claro, amigo, es que el mensaje de Jesús, Señor y Salvador, está en que Él vino a redimir el mundo, a salvar el mundo. El viernes vamos a hablar, mañana, vamos a hablar precisamente de la doctrina de la redención. Él vino a instaurar el reino de los cielos. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. No hay otro intercesor. Marcelita, gracias. Les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad. El Señor los guarde y los bendiga. Chao. Bendiciones para todos. Chao. Gracias por estar con nosotros en el Impulso. De igual forma, por su valioso comentario sobre el tema. Los esperamos en otra edición del Impulso, palabra poderosa y eficaz. Bendiciones en Cristo Jesús.